Y te cedo la palabra, Lulu. Muchas gracias, Sofía, bienvenida. Voy a hacer Gracias. una breve presentación, aunque ya te conocen, pues decir que eres una escritora que nació y que vive en Monterrey, que actualmente te dedicas a, bueno, a seguir escribiendo, a dar talleres literarios de creación literaria, eres también promotor de lectura, que has escrito 3 libros maravillosos como son Huracán, Peregrinos y El murmullo de las abejas. Creo que ¿sí me escuchan? Porque Sí, según Sí, yo Sí, sí. perfecto, perdón, es que me marcó inestable mi internet. Bueno, y El murmullo de las abejas. Concretamente, en este caso, en la terraza literaria que estamos ahorita trabajando con los libros de esperanza, yo les dejé leer en marzo El murmullo de las abejas para quienes no tenían el placer de haberte leído y de haber leído toda esta historia maravillosa de Simonopio y después entrar al libro del lector a escritor, pues para ver todo lo que tú nos enseñas en ese libro, tanto como lectores como quienes estamos haciendo o quienes ya han hecho estos pininos como escritores, ¿no? Un manual estupendo bueno, cuando menos a mí me ha aportado muchísimo, ¿no? Esta parte donde pones, bueno, todas las frases que resumes de cantidad de libros, cómo nos explicas cómo hacer un diálogo, etcétera. Entonces, pues bienvenida, Sofía, y te cedo la palabra porque finalmente hoy es tu espacio. No sé si quieras comentar algo. bueno, sí, yo feliz de hablar, de las dudas que tengan, que sepan de todas maneras que aunque mis libros todos parecen un poco distintos, todos tienen una intención muy común, muy en común, que es pues romper hegemonías y romper estereotipos y romper todo lo que nos cuentan cómo debe de ser, ¿no? Y entonces aún en de lector a escritor, pero en Huracán, en Peregrinos, en El Murmullo, la que los lea con atención va a descubrir que me gusta romper cosas. Me gusta romper hasta convenciones literarias, me gusta romper muchas cosas. Me gusta Ay, qué bueno. experimentar. Entonces, pues gracias por las lecturas. Vamos a responder las preguntas que tengan y nada me hace más feliz en serio que conversar creo que los libros nos llevan a las conversaciones más profundas. Y bueno, cuando son mis libros, además me gusta mucho porque siempre, siempre hay algo que me sorprende en estas conversaciones. Por supuesto. Gracias, Sofía. No tienes el micrófono cerrado, perdón. Sí, no te preocupes. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Sofía o empezamos a generar. ¿Quién sí leyó el libro? De lector a No, escritor. yo no. Bueno, aquí está. Sí, lo he visto en las librerías, por supuesto. ¿Y quién escribe? Que creo que, gracias, Antonio. Muy bien. ¿Quién escribe de aquí? Alejandra Cantú, que ella es autora de Cálamo. Paulina, que me había dicho que escribe ensayos. ¿Quién más me dijo por ahí? Antonio Rojas ya tiene publicado también su libro, que ya también le presentamos. Sí, sí, gracias, buenas tardes. Sí, yo soy autor de algunos libros, los más recientes, uno de cuentos, que es Parolfilia, y otro en coautoría, que es Merequetengue. Y tengo libros de texto, por supuesto. Ay, qué bien. Bueno, pues encantada de conocerlos. Y si en algo les puedo apoyar, encantada. Gracias. Sofía, yo para abrir aquí pues conversación, me gustaría preguntarte que algo que nosotros nos topamos frecuentemente en Cálamo es este miedo a escribir. Sí quiero escribir, pero me da miedito porque luego leemos mucho y
tendemos a veces a querernos comparar con las personas a las que estamos leyendo. Entonces hay miedo, hay esta resistencia porque pues inevitablemente yo cuando quiero escribir, si me comparo contigo, pues no voy a querer escribir jamás. Entonces, pero son resistencias que creo que tú nos puedes dar tips muy buenos de vencer el miedo y esta resistencia porque uno se compara, porque no se cree capaz. ¿Cómo se puede vencer? ¿Cuál sería tu recomendación acerca de estos dos claras resistencias pues, que hay cuando alguien quiere empezar a escribir? Bueno, es que el miedo no es nada más cuando vas a empezar a escribir. El miedo, yo les aseguro que Mario Vargas Llosa escribió su último libro con miedo. Siempre hay miedo. ¿Miedo a qué? Te puedes inventar uno nuevo con cada libro. Te puedes inventar un miedo nuevo cada vez que te miras al espejo, ¿no? Pero escribir además, implica mostrar mucho, mostrar tu vulnerabilidad, ponerte a merced de la mirada de otros, pero de manera muy evidente. Entonces, claro que da miedo, pero aún así decía Hemingway sobre el miedo, digo, y por eso es que, y no lo voy a citar así textualmente porque tengo muy mala memoria, no me aprendo las cosas, pero ahí está en mi libro esta cita de Hemingway que dice, el oficio de escribir es el único en el que nunca nos vamos a hacer expertos. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Terminas un cuento y a la hora de empezar el siguiente, vuelves a sentir esa sensación de, pues no sé si voy a lograr lo que quiero, ¿no? Entonces, quiero decirles que si tienen miedo, no están solos. Todos aquí tenemos miedo. Ok. ¿Alguien quiere hablar? Es que a lo mejor hay varios micrófonos abiertos. Por favor, pueden cerrar sus micrófonos porque sí se oye como que, o que alguien quiere hablar o se oye ruido o algo. Alguien que está en iPhonear, a lo mejor tú se lo puedes cerrar. Ya se lo Ya cerré. lo Bueno, cerró. a los que Ok. pueda yo se los... Perdón, Ok. Sofía. Sí. ¿Hay alguien más que tenga? Es que luego pienso que alguien quiere decir algo y me distraigo. Perdón, soy muy distraída. Y entonces resulta que no están solos. Este miedo lo ha sentido todo escritor, o sea, todo lector que ha querido ser escritor. Estos grandes escritores que todos admiramos o que ustedes en particular admiran por esto, por lo otro, lo siente con cada palabra. A lo mejor se tuvo que paralizar porque no quedaba un párrafo. Yo ahorita tengo 3 o 4 días en un solo párrafo. Porque no resulta que me quede exactamente como quisiera yo. Imagínense eso. Entonces, el miedo está ahí para ser motor y no paralítico, ¿sí? El miedo, que sí nos sirva. Yo lo siento, pero siempre trato de decir, bueno, siento miedo, pero voy a la conquista del miedo, ¿no? Esa ya es una decisión. Y creo que ¿de qué podemos sentir miedo cuando escribimos? A no ser los más perfectos para hilar las perfectas palabras, a no ser Borges, a no ser Vargas Llosa, a no ser, no sé, cada quien tiene a su autor ideal en la cabeza, ¿no? O un panteón de estos dioses de la literatura que, que, que podrían ser más que inspiración, pues una monserga. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que yo me he encontrado con gente que me ha dicho, yo escribía, pero leía Borges y colgué el lápiz. Y yo no lo entiendo, yo no entiendo eso. Y por eso creo que se desperdicia mucho talento. Borges descubrió a Borges. Borges conquistó a Borges. Borges logró la voz de Borges, pero en algún momento
fue un lector que dijo, voy a agarrar el lápiz y voy a ver qué encuentro. Y encontró al Borges que ahora nos parece tan perfecto, lo que sea, pero hay que recordar que Borges también tuvo editor. Borges, Borges les aseguro que muchas veces se detuvo con un párrafo. Ya cuando leemos a Borges, ya es muy perfecto. Perfectible todavía, ¿eh? Porque además la perfección o la imperfección también está en el ojo que lo lee. Pero lo que les aseguro que no quería Borges era detener a otros. O sea, ¿qué es eso de, si ya leíste a Borges, ya nadie más puede escribir nada después de Borges? Imagínense, ¿verdad? Y luego, otros que tienen mucho miedo es la gente que estudió literatura, letras. ¿Por qué? Porque precisamente los maestros les dicen, la perfección, hay que estudiar la perfección y miren esta metáfora tan hermosa y ya lo perfecto se escribió y ya lo bueno se escribió, ya todo lo nuevo es pura basura, cosas de ese tipo. Pero díganme qué hubiera sido si así se hubieran detenido todos los autores después de Cervantes. ¿Dónde estaríamos? No existiría Unamuno. Estoy hablando del mundo hispano, ¿no? No existiría Unamuno, no existiría quién. O sea, todos después de Cervantes. Entonces, yo lo que sí creo es que no todos los que intentemos escribir vamos a llegar a estar en la selección nacional, por decirlo en una metáfora futbolística, porque yo creo que aquí todos conocemos a alguien que jugó fútbol desde el kinder, ¿no? Todos tienen derecho a meterse al entrenamiento de fútbol. No todo mundo pasa al equipo representativo. No todo mundo pasa después a la selección del colegio o a la selección de la ciudad o estatal y luego nacional y luego no todo el mundo va a la Olimpiada o al Mundial. Ya cada vez son menos, ¿sí? Así es todo, pero todo mundo tiene derecho a intentar. Y porque no te llevaron al representativo de la escuela, no quiere decir que todos los demás equipos se extingan. Siguen teniendo derecho a intentar. ¿Y qué sucede cuando juegan fútbol? ¿Qué sucede cuando seguimos escribiendo? Pues quizá en ese momento vamos a encontrar el gol. O esa novela que nos va a llevar a otro nivel. O simplemente a la comprensión absoluta, a la comprensión profundísima, porque la escritura, si no a otra cosa, nos va a llevar a nosotros mismos. Entonces, yo sí creo que este es un ejercicio que si empieza quizá, pues sin saber cómo dominar el balón o dominar las palabras o de un párrafo a otro o de un capítulo a otro o llegar hasta el punto final, es algo que se ejercita y es algo que todos han ejercitado desde Borges hasta Shakespeare, hasta todos. Y en este libro precisamente lo que yo trato de demostrar es que los más admirados, los que tienen estas historias que han durado por los siglos y los siglos, como Shakespeare, Cervantes, o las que sabemos que van a durar todavía siglos y siglos, lo que perseguían era contar una buena historia. Y eso es algo que sí podemos también aprender a hacer. La redacción, ese es otro asunto. Aquí no, en este libro no estoy hablando de redacción, estoy hablando de los elementos que comparten todas las historias que funcionan, desde las de las más antiguas hasta las más modernas, desde el Quijote hasta Harry Potter, ¿qué tienen en común? Y entonces esto es algo que sí creo que falta aprender. Me ha tocado dar talleres a gente que escribe muy hermoso. Escribe unas metáforas preciosas. Quieren escribir
pero no conocen los elementos de una buena historia, de una historia que funciona. Y luego piensan que es que solo los elegantes las van a conocer o solo, pues no. Shakespeare escribía para que no se le saliera nadie del teatro. Para eso escribía Shakespeare. Y Cervantes también escribió una historia que todavía siglos después nos conmueve, que todavía siglos después nos Eh, provoca. Perdone, ya, gracias, perdón, gracias. Sí, nos provoca risa. ¿Por qué? Porque lo que funciona va a funcionar siempre. Porque desde el principio sabemos cómo contar historias. Desde el principio me refiero desde la caverna, ¿no? Aprendimos a contar historias. Y hay elementos que funcionan tanto, o sea, que se repiten, que son universales. Tú le cuentas una novela de cómo llegaron las naranjas a un ruso, aquí a Nuevo León, a un ruso, pues depende de cómo se la cuentes, ¿verdad? Tú le cuentas a un ruso esta historia del murmullo de las abejas y se va a compenetrar tanto, va a empatizar tanto, va inclusive a redescubrir cosas propias como me han escrito. ¿Por qué? Porque hay elementos que comparten todas las historias que funcionan. Sucede que muchos, y creo que esto sucede mucho en los países de habla hispana, no nos enseñan a abordar la lectura de este modo, con este análisis. Ujú. Entonces, inclusive este libro también sirve para el que quiere leer de manera más sofisticada, más analítica también. Pero la primera, cuestión que digo aquí en este libro, y creo yo que se nos empieza a quitar el miedo, es saber que la lectura es la mejor maestra, pero que tenemos que dejar de ser estos lectores, pues, nada más que se dejan llevar un viaje y empezar a ser estos lectores que quieren aprender como escritores, a leer como escritores. Entonces, si no quieren ser escritores, si no lo saben, de todas maneras, este libro les puede servir bastante, pero definitivamente aquí en este libro yo traté de poner todo lo que yo he aprendido sobre la marcha, lo que yo creo que de lo que adolece mucho, inclusive el estudio de las letras, ya de manera profesional, porque se dedican muchísimo más a estudiar los recursos literarios, las metáforas y las perfecciones y todo esto, y no las historias que funcionan. Nada más dicen, qué maravilla el Quijote, porque estos simbolismos o yo no sé qué cosas, pero no se ponen a pensar y a analizar en la estructura que tiene el Quijote y lo que tienen en común con, como les digo, porque es un punto en común, o sea, lo que tiene en común el Quijote con Harry Potter. Y si todos analizáramos más eso, sabríamos la ruta crítica para llegar de mejor manera al punto final y de manera más segura y más feliz y sobre todo con menos miedo de que tan siquiera, no sabemos después qué va a pasar con nuestra novela, pero tan siquiera nuestra novela tiene trama, porque no me van a decir que no, que hay muchas novelas publicadas que parecen no tener trama, o parecen dejar huecos en la trama, o luego parecen dejar cabos sueltos en la trama. Entonces, yo sí creo que uno de los grandes recursos para dominar el miedo es decir, yo leo ya de manera analítica, estoy en un taller. Eso es bien importante, en un buen taller, porque luego sí hay historias de terror. Pero sobre todo, ir a la conquista diaria de ese miedo. Es diario, es diario, es diario, hasta el punto final. Y luego
sigue dando miedo ahora qué van a decir los lectores, ¿no? Pero, saber que la escritura los hace más felices y que el miedo vale la pena como motor. Gracias, Sofía. Victoria, tienes la mano levantada. Adelante. Hola, Victoria. Hola, Sofía. Bueno, primero agradecer la amabilidad y de compartirnos, ¿no? De sentarte a escribir un libro para los otros que están ahí con la pluma, ¿no? Temblorosa en la mano. Y además, en esta charla como tan apasionada, con tu gatito detrás, como que emociona. Sí. Uno tiene ganas de saliendo de esta charla decir, ahora sí, ¿no? Ahora sí voy a seguirle. Y lo que yo te quiero preguntar es de uno de los consejos, luego vas como hilando de los elementos que son más importantes en estas historias que sobreviven siglos y sobreviven países y culturas y tal. Pero tú hablas, y creo que es muy importante, del tema de la disciplina, ¿no? Porque pues la verdad es que excepto pues muy pocas personas, o quizás muchas, no lo sé, pero creo que muy pocas, considerando el universo completo de seres humanos, muy pocas personas pueden decir, yo me voy a dedicar nada más a escribir, ¿no? Entonces, habemos los que trabajamos, los que tenemos distintas actividades, y lo que te quiero preguntar es, yo desde hace muchos años voy a un taller y, y hace un par de años decidí, dije, ya no voy a faltar al taller. ¿Tú cuándo lo decidiste? Porque uno siempre encuentra el pretexto, ¿no? El trabajo, los hijos, el cansancio, la comida familiar. Mis talleres son los sábados, ¿no? Entonces yo voy los sábados y creo que hasta que no tomé la decisión de pase lo que pase, esta es como una tarea fundamental. ¿Cómo fue en tu caso? Fíjate que luego muy pronto me di cuenta cuando empecé en el primer taller en el año 2000, o sea, como asistente, como alumna, ¿no? Me di cuenta que, que quienes fallaban y quienes no llevaban la tarea hecha, la tarea propia, te la impones a ti misma, ¿no? Cada taller llevar tus 4 páginas o las que sean que se permitan en el taller. Esos son los primeros en desistir en el intento. Y entonces yo me esforzaba muchísimo porque en ese momento, pues mis hijos eran muy chiquillos. Tenía una niña de 2 años, los otros pues de 7 y 9, ¿no? Y y la actividad y todo, y la vida es la mayor interruptora de todo. O sea, qué curioso, pero sí, la vida, te invitan a un café, te vas al café, tienes tanto que hacer con los niños, te metes a la clase de otra cosa, te metes a la... Y entonces yo sí comprendí que si yo quería tomarme en serio tenía que lograr que mi entorno también lo tomara en serio, los que me importaban, ¿no? Y entonces yo hacía a mis chiquillos, a mi marido, a mi, pues a toda la casa, les decía, ya me voy a mi oficina. Y caminaba 3 pasos y ahí estaba la oficina, ¿no? Aquí mismo estoy en la sala, aquí. O sea, yo no tengo, nunca he tenido una puerta. Pero era bien importante para mí hacer esa división entre ven y moléstame cuanto quieras, ya voy a escribir, ¿no? Y les contaba, estoy escribiendo, no les contaba de qué, estoy escribiendo una novela, les decía. Y voy a mi taller y trataba yo de no fallar al taller y que fuera realmente algo, dejé que me atrapara. Y es bien bonito ya cuando te atrapa lo que estás escribiendo o esta alegría que sientes de dedicar ese espacio que es nada más para ti.
porque todo lo demás en mi vida, yo sabía que se lo dedicaba a los hijos, al esposo, a los papás, a la vida, a lo que me pedían por otro lado, lo que fuera. Pero comprendí luego que este espacio era solo mío, como cuando me robaba espacios para leer, me encerraba en el baño. Este era, pero ya con más permiso, porque, porque la lectura luego te dice, ah, estás leyendo, entonces mejor no estés de oquis, ve a hacer cosas, pero la escritura ya era otra cosa en mi caso. Entonces creo que estar en un taller es muy importante, pero sí tomarlo en serio, porque en serio que los que persisten, los que continúan, los que no fallan con la tarea, esos son los que seguían. Y luego además en mis talleres, yo ya como maestra, también me hice así como muy, de un ojo muy observador y les decía, esto lo escribiste anoche. Es que no se escribe en un día para el día siguiente. Cuando es una emergencia, ni modo, más vale llegar con algo. Pero se nota demasiado lo que no está pulido. Y entonces les decía yo, hoy que te vayas, que acabemos del taller, que te vayas con los comentarios bien frescos, ahí es cuando tienes que trabajar en las correcciones de lo que te gustó de nuestros comentarios y seguirle ese mismo día y toda la semana en tu avance que vas a traer la siguiente. No es de un día antes, porque se nota y hay una frustración terrible, porque ya para cuando llegas con lo que acabas de hacer, así, recién escrito así al vapor, no sale bien. Yo nunca muestro nada que acabo de escribir, pero nunca. Y como les digo, tengo 3 días trabajando en el mismo párrafo, y avanzo tantito, pero luego me regreso otra vez a ver si ahora lo veo desde otra perspectiva. Y entonces, escribir es corregir también. Para eso sirve muchísimo un taller, pero sobre todo también para eso sirve todos los días de la semana y no el día anterior a ir al taller. La frustración de los que llegaban y entregaban lo que acababan de escribir hace ratito y luego veían cómo quedaba demarcado su texto, pues era enorme, la verdad. Y les decía, o sea, se nota que acabas de hacer esto, o sea, se nota muchísimo. Entonces, el trabajo es diario. Y sí, hay gente que no tiene el tiempo que yo agradezco siempre haber tenido, que era, por ejemplo, yo un día dije, voy a trabajar horas de oficina. Las horas de oficina de mi marido y de mis hijos y la escuela y lo que sea, y entonces esa fue mi disciplina. Yo ya no iba a talleres, pero yo me tallereo sola, todos los días, todos los días. Pierdes la disciplina y esto es como el gimnasio. Después es bien difícil regresar después de las vacaciones, ¿no? Entonces, esto no permite ni puentes, no. Entonces, la disciplina es muy importante y el trabajo diario. ¿Y a qué horas? Yo ahorita tengo un amigo, em, alguien que ha estado en mi taller ya como por 8 años, que trabaja. Él es un ejecutivo de una empresa, pero todos los días él encontró su horario en el que le conviene a él trabajar. Yo a esas horas no es que no esté despierta. Ahora a mi edad casi siempre me despierto a esas horas, pero a esas horas leo. A esas horas no escribo porque yo a esas horas sé que no funciono, pero él a las 5 de la mañana se despierta, se baña y escribe. Y tiene como 1 hora y media en la que escribe y avanza, porque el resto del día pues a la empresa, ¿no? Entonces cada quien también tiene que decidir a qué horas, pero hay que acordarnos que una página diaria pues al final de un año son 365 páginas. Entonces es un novelón, ¿verdad? Si te atoras en el mismo párrafo como yo,
bueno, sí se te detiene un poco las 365 páginas, pero luego otros días compensas con esta fluidez mayor. Entonces sí, los talleres son bien importantes y la disciplina absolutamente, pero la de todos los días, un ratito todos los días y estar en comunión contigo misma todos los días, qué bonito. Gracias. Mario tiene la mano levantada. Hola, Mario. Buenísimo. Hola Sofía, un gusto nuevamente. Yo soy Mario, yo soy el único que está de Guatemala, así que Ah, sí, me acuerdo de ti, Mario. sí, hemos coincidido en un Claro. par de sesiones ahí del Club de Lectores de Sí. aquí de Guate, así que, pero yo tuve la oportunidad ahí gracias a Esperanza ahí que me dio cancha y primero que nada, pues siempre es un gusto aprenderte. No he leído el libro, pero te quería compartir la foto de que ya hoy finalmente logré transar ahí con Amazon, entonces vi a un amigo en Miami y todo, así que espero la otra semana tenerlo finalmente aquí porque no ha venido a Guatemala, entonces, y no he podido ir a México, entonces no he logrado acceder al libro, pero ya No viene. no lo han llevado a Guatemala. Fíjate que voy a averiguar porque creí que sí. No, Si me no, fíjate que no. mandas, Pero bueno, después ya, por medio de Esperanza te mando un mensajito, cuando me entere dónde lo con tienen. gusto. Y de igual manera yo te puedo hacer llegar también ahí si lo veo, pero yo Ok, lo llevo esperando desde que lo vi que se anunciaba, así que finalmente ya logré sí. la logística para tenerlo, así que ya lo tendré la otra semana conmigo, pero bueno, yo sigo haciendo mis intentos aquí de escritor y escuchándote y lo que preguntaba quien me antecedió, me encantó lo que decías de que es como una analogía del gimnasio, ¿no? ¿Verdad? O uno agarra la rutina o no. Pero una cosa que me llama la atención y que digamos, te quisiera preguntar es que de alguna manera hay una delgada línea entre la disciplina y la inspiración. O sea, ¿cómo manejas eso? O no sé si has sentido eso de que puede matar la espontaneidad el tenerte que sentar a escribir, porque a veces, como en el gimnasio, a veces no da, pues, o sea, la inspiración no siempre es. Esa parte me llama la atención. Y la otra, para aprovechar de una vez el uso de la palabra, es digamos que a Ay, veces no uno sé como si se que, congeló Mario. Hoy me congelé yo, se congelaron todos. Tú, uy, pero sí te oímos. bueno, Tú bueno, estás congelada, Esperanza. sí, fue Esperanza, fue Esperanza. Ya. Me- Ay, perdónenme. Ya, No sé ya qué te pasó. descongelaste, no te No, no agobes. te preocupes, no te preocupes. Ay, No, que yo te decía que de alguna manera esa disciplina o los que somos así un poco metódicos y estructurados nos encanta, pero ¿cómo manejas esa línea tan delgada entre la búsqueda de la excelencia y el perfeccionismo que no se detiene, digamos, y que puede matar la creatividad? Es que, mira, Mario, ¿dónde escribimos? Uno piensa que escribimos sobre el teclado, pero escribimos en todos lados. A mí me ha tocado estar en conciertos sinfónicos y estar, pues sí, escuchando la música, pero en un profundísimo trance en el que estoy resolviendo cosas increíbles de mi historia, ¿no? ¿Y las anotas o cómo haces? Entonces, bueno, pues trato de tener buena memoria. Ya estoy empezando tal vez a ya no poder confiar tanto en mi memoria. Este, pero, o sea, escribimos en la regadera, escribimos cuando vamos en la carretera, se puede. Esa es la inspiración, de repente llega así como un rayo, así. Yo todo el final del Murmullo de las Abejas la escribí precisamente en un viaje en carretera como conductora entre Monterrey y San Antonio, Austin, Texas. Antes no me fui para El Paso, Texas, o sea, llegué bien a mi destino, pero llegué con toda la solución de todo el final. Y fue una sensación espectacular. Pero fíjate, es algo bien curioso esto de la inspiración. Eso llegó porque yo venía de estar en el teclado avanzando, avanzando en la disciplina diaria, diaria, diaria. Me alejé del teclado y ¿qué? O sea, me tuve que alejar, me tuve que ir, sí, pero se me hace a mí que son una cosa que produce a la otra. Sí, o sea, y lo dice por ahí Pablo Picasso y Gabriel García Márquez y muchos de diferentes maneras, pero lo dicen. La disciplina existe, pero tienes que atraparla.
O sea, la disciplina la tienes que, digo, perdona, la inspiración existe, pero la tienes que atrapar. O sea, a la inspiración la tienes que disciplinar. Porque si no tienes esta disciplina, después estás por ahí en algún concierto hermoso y ves, hay alguna idea bien padre, pero ya llegaste a tu casa y mejor te pusiste a ver la serie o yo no sé qué, ¿verdad? No, 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 no. O sea, la inspiración existe, pero te tienes que sentar. La inspiración no sirve de nada en puros momentos sueltos, que no te llevan a sentarte a escribir. Entonces son inseparables, pero el motor más grande es la disciplina, porque luego además te sientas en el teclado y ya es un motor que tienes encendido también el de la inspiración. Ya viene, ya la tienes disciplinada, la tienes, le echaste un lazo como cowboy y la tienes lazada. Y así, em, no puedes estar una sin la otra no funcionan, claro, para construir un gran proyecto, ¿no? Pero sí, son una cosa con la otra. Buenísimo, buenísimo. Y es que yo recuerdo en un taller unas clases que tú diste, que dabas cabalmente eso, de métanse a talleres, métanse a las comunidades de escritores y todo, y por eso me encantó esto que hoy conocí de Cálamo, así que voy a indagar más porque me encantó que fuera en línea. Pero digamos, hoy abundan manuales y consejos para cómo escribir y todo el tema, e inclusive ese tema de la inteligencia artificial y de que casi que tú pones 10 palabras y que te crean un libro, ¿verdad? ¿Qué consejo, digamos, común o usual consideras tú contraproducente para los que genuinamente lo queremos hacer a ratos a teclado o a ratos así a cuadernito de ir construyendo una historia que tenemos en la cabeza? Pues que nunca vayan a ceder su poder de creación a un artificio. Yo pienso que la inteligencia artificial, pues es divertida ir a buscar cosas, como herramienta de investigación. A mí me ha servido mucho como herramienta de investigación histórica, por ejemplo, cuando me he metido profundísimo. Recientemente escribí una colección de cuentos, o sea, aporté 2 cuentos para una colección de cuentos históricos y entonces sí dije, qué maravilla. Ahora era una herramienta especializada en investigación, no cualquiera, porque luego hay unas que no, o sea, no sirven, ¿verdad? Pero sí me ha tocado que gente me manda, que por cierto, no me gusta que me manden los textos así, yo no tengo tiempo de andar leyendo, pero alguna vez un texto y que le digo, el ChatGPT no escribe bien. O sea, el ChatGPT se nota, casi, casi hasta firma al final, alias el chato, ¿verdad? O sea, nunca, nunca, nunca dejen que alguien más les redacte algo. Pues ya les estamos cediendo como la voluntad. Si en este mundo, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente, tenemos derecho a la voluntad y a nuestra creatividad y a nuestra imaginación, no se las cedamos a un artificio. Protejámoslas mucho y ejercitémosla. Lo que no se ejercita se pierde. Entonces, el que quiere dedicarse a escribir y a hilar, a hilvanar palabra tras palabra y a disfrutar esta sensación de usar la propia imaginación, pues esos son los que van a crear las historias que realmente funcionan, porque no hay disimulo, se nota cuando no. Y si va surgiendo esta inteligencia artificial que se educa y va construyendo buenas historias, porque hace poco le dieron un premio a una novela y al final la autora dijo, la escribí con inteligencia artificial. Pues
qué triste esa vulnerabilidad, ¿no? De la observación, porque yo hasta ahorita no me he encontrado algo que no se note que lo escribió la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Y sigue adelante, que te seguimos y te admiramos y ahí Ay, qué lindo, muchas muy gracias. pendientes ahí de lo que vas ahí, que Guadalajara, que Sí. no sé dónde. Ojalá vengas a Guatemala en algún momento. Vamos, Sofía. No, bueno, pues ya he Aquí tienen su ya casa. fui hace 10 años fui y No, pero no ahorita vale. sí, pues tengo la ilusión de volver. Voy a ir a Panamá, por si alguien, a la Feria del Libro de Panamá, pues ojalá que me inviten a Guatemala también. Ojalá, ojalá. Aquí Sí, tenemos mucha gente que te quiere y te admira. muchas gracias, María. Y a María, ver, ¿no? María Sí, sí. preguntó, pero nada más para redondear, hay quienes, no sé si alguna vez te había preguntado esto, como rituales para entrar en modo, ¿no? O sea, hay quienes prenden la velita, Genaro pone sus monitos de Star Wars, o sea, hay quienes tienen como crear el ambiente, sirve, tú tienes algo así que te sirva como para meterte al siglo o a la nada. No, no, Que no, no. fíjese qué padre eso, me encanta tu respuesta, Sofía, porque no es necesario, aunque hay personas que lo hacen, tampoco es una regla, ¿no? No, no, yo creo que entre menos necesitemos, para que mejor. ¿Qué Ay, necesito creo que me yo? voy a- La que necesito. Y ¿qué necesito? Como Que que te somos muy conforta, ¿no? necesitados de muchas cosas. Este, mm, Hay autores que empiezan su carrera y desde el primer día ya están destinados a ser alcohólicos o drogadictos o yo no sé qué más. Crear necesitan su alcohol o su droga, o autores que necesitan la absoluta soledad, o autores que necesitan escribir de noche, o bueno, yo no sé, cada quien se conoce, pero lo que sí aconsejo en el libro es no empieces con cosas. Lo único que necesitas son tus ideas, tu lápiz, tu papel o tu teclado, ¿no? Y escribir. Porque empiezas con cosas y esto lo dice Stephen King. Yo no he tenido, no he sufrido esto, pero agradezco no haber empezado con estas muletas, poder sostenerme por propia fuerza. Pero Stephen King, por ejemplo, que es alguien que yo admiro muchísimo, este, su primera novela que escribió fue Carrie y no recordó nunca, no recuerda haberla escrito, porque la escribió bajo la influencia, ¿no? Y después para cuando se dio cuenta, estaba destruyendo su matrimonio, su cuerpo, toda su vida, ¿no? Y cuando tomó la decisión de parar con estos estímulos artificiales también, resulta que después decía, no sé si voy a ser capaz de escribir. Y no, pues él dentro de él tenía la creatividad y la imaginación y todo. Esto al final resultó después ser un estorbo terrible. Entonces, yo no sé qué pase si a alguien se le rompen los monitos o recientemente se murió mi perrita con la que yo escribí pues un par de libros aquí en mi regazo. Se murió. Y la extraño mucho, pero me encantaba estar con ella aquí. Me ayudó mucho a escribir la parte del perro en Peregrinos, cuando pues había que medirle la piernita a ver para cuánto alcanzaba, ¿no? No digo más porque tal vez no han leído Peregrinos, pero, pero, pero a lo que voy es, murió ella, pero pues yo seguí escribiendo. Entonces les recomiendo mucho que tengan buena luz, que tengan buen espacio, que conozcan muy bien cuál va a ser su horario, cuál va a ser
de verdad un lugar cómodo. Pero el otro día yo subí en Instagram antier, que venía de una feria de León, subí una foto porque estaba escribiendo ahí en la sala de espera con el avión retrasado, ¿no? Saqué mi compu porque pues estoy tan picada con ese párrafo que tenía que estar con el párrafo, ¿no? Y entonces, hay que también saber que, pues somos gente de familia la mayoría. No tenemos que ser J.D. Salinger, que, se escondía en una cabañita que tenía ahí arriba de su propiedad y nadie lo veía, no salía y se la pasaba desnudo dentro de su cabañita, pero era un ermitaño, ¿no? O sea, no tenemos que hacer ese tipo de cosas. Podemos escribir en la casa, podemos escribir sucediendo todo. Yo estoy aquí y ahí está la cocina. Y solo a veces les digo, oigan, voy a tener una entrevista, por favor, no pongan la licuadora. Eso es lo que sí les pido, por favor. Pero fuera de eso, los ruidos, la aspiradora pasa por acá atrás, lo que sea. Si yo estoy escribiendo, estoy escribiendo. Gracias. Por ahí, María, por favor, tu pregunta. Y creo que María, Manuel anda hola. por aquí, tenía otras preguntas, Emanuel. María, Sí, María, ¿ya no adelante. está? Hola, buenas noches, Sofía. Hola María, ya te vi. Me gustó mucho el libro. Creo que la dinámica que tuvo Lourdes de primero hacernos leer El murmullo de las abejas y enseñarnos de verdad cómo puedes traernos historias tan grandiosas y después todo tu proceso creativo. Tuve la oportunidad también de poder escucharte ahorita que viniste a la Filey y hasta de que me firmaras el libro. Y te voy Ay, a mira. comentar nada más porque para mí fue un proceso muy difícil, ¿no? Entonces, me firmaste el libro, venía muy entusiasmada porque este proceso de creativo lo traía desde hace varios años. Y entonces en algún punto empecé como promotor lector, hubo por ahí bloqueo porque conoces a más autores, como dices tú, empiezas a leer a otros autores, empiezas a, tal vez al tener el conocimiento por parte de la Universidad de Letras, también a juzgar y a criticar de una manera que a veces es hasta difícil para ti mismo. Pero contigo pude abrirme a esto, a decir, es algo que quiero, es algo, como dices tú, la disciplina, todo, y tengo la fortuna de que tengo este libro porque hay veces que, seamos sinceros, hasta haces el esfuerzo económico de decir, lo voy a comprar y que me lo firme, qué mejor, ¿no? Y lo perdí, y para mí fue bien difícil ese punto, ¿Lo así como de, perdiste el libro? y en la fila, Ay, y no me entonces digas. fue el día, ya ves que el día que tú llegaste estaba llenísimo y todo. Y fue una cosa tras otra, ¿no? Después conocí a una autora que hacía este tipo de comentarios de, ay, es que ahorita la gente, todos creen que pueden escribir y las típicas mujeres que ya no tienen nada más que hacer y de pronto te llega algo a edición y ves que realmente no son historias nuevas. Entonces, para serte sincera, me sentí de nuevo con este tipo de situación en la cual pues te desanimas, sientes que algunas cosas no están fluyendo. Y mi punto aquí sería, y mi pregunta más que nada es decir, podemos en algún punto, porque por ejemplo a mí la cuestión creativa y el escribir creo que es hasta terapéutico, lo Ah, sé, o sea, absolutamente creo sí. que sí ahí todos podríamos y necesitamos buscar las maneras de Escribir. sacar ciertas cosas o Sí. demonios y poder escribir es lo más recomendable por lo menos para mí. Pero el punto de la publicación, decías tú, ese miedo, tal vez por mi parte no sea miedo, sino que hay cosas que son muy personales, pero esa cuestión y crítica que siento que en estas épocas se viven más porque, o sea, lo sabes, hay autores que llevan muchísimos años, autores que acaban de morir, ves que los están fundando ya después de que no están con nosotros. ¿Cómo puedes saber si realmente el trabajo que vas a hacer y el esfuerzo, fuera de la cuestión económica, que sí, sé que es súper importante, pero es algo que va a sumar no solamente para las demás personas, porque sabemos que muchas historias ya han sido contadas, pero algo que te va a sumar realmente a ti, o sea, te lo pregunto a ti como escritora, el decir, el sacar esas historias a que otras personas las estén viviendo, de qué manera estás diciendo, sí, vale la pena seguir y exponerte a esto. Bueno, mira,
yo nunca he escrito nada que sea algo personal, lo cual me parece que es de valientes, me parece que yo lo admiro mucho, he ayudado a gente a hacerlo, em, pero creo que al escribir es súper importante escribir para... Aquí te voy a decir cosas que parece que se contradicen. Tienes que escribir para ti, pero tienes que escribir también aspirando a ser leída, ¿sí? Em, a menos de que sea pura terapia y sea de esto que después dices, después lo voy a quemar, o hay otro tipo de escritura, ¿no? Pero cuando ya estás hablando de publicar, tienes que escribir para ti. Tienes que escribir cosas, ir a contestar estas preguntas de verdad rompedoras, estas preguntas importantes, ir a tratar de encontrarles respuestas a través de la historia que quieres contar, ir a encontrar algo súper importante para ti. Sí, o sea, y ahí es donde muchos autores dicen, es que yo escribo para mí y no me importa que me lean, y yo pienso que es un error decir, yo escribo para mí, porque yo sí, yo también escribo para mí, pero yo sí me siento y todos los días yo sé que dentro de mí hay el fuego de esta aspiración a ser leída. Y es un fuego, porque sí, quiero ir a responder preguntas mías, pero que me parecen importantes, que me parecen trascendentales, y quiero en la publicación encontrar esta comunión que se puede lograr en las páginas de un libro. ¿Sí? Entonces, yo sí aspiro siempre a ser leída, y lo que sucede con esas personas que dicen que nadie más debería de estar escribiendo es que no sé qué tipo de frustración tengan. Y de verdad yo te voy a decir que muchas veces esos son los que no están siendo leídos. Esos son los que dicen que en México nadie lee, o en Guatemala o donde sea que estemos. Esos. Y luego miran a quien sí está siendo leído y no lo pueden ni entender. No pueden entender, y la envidia también puede ser un paralítico o un motor. La envidia puede ser un veneno terrible o puede ser una motivación hermosa. La envidia todas la sentimos, ¿no? Ay, ¿por qué su libro sí está ahí y a mí no me invitaron? ¿Por qué no han publicado mi libro y el de ella sí? ¿Por qué mi libro lo publicaron 2.500 ejemplares nada más y al de ella lo publicaron? Y te lo digo de experiencia propia, que siempre hay envidias. El murmullo de las abejas, que normalmente en México 2.500 ejemplares, 5.000 es un gran tiraje. El murmullo salió con 30.000. Y hubo gente que después decía, es que la publicó el marido. Y yo creo que a lo mejor también, a lo mejor estoy en esas señoras que no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Pues no, fíjate que somos las mujeres estas de hoy que descubrimos que sí teníamos derecho también a acceder a escribir. Eso es lo que está pasando, y sí está pasando. Entonces, cuando tú oigas cualquier cosa negativa de todos estos autores, uy, no sabes cuánto hablan mal de todo mundo. Hablan mal de los lectores. Hablan muy mal. Cualquiera que no lo lea él está mal. ¿Por qué? Porque si leíste a alguien más, quiere decir que no sabes nada. Y eres un lector así como de pacotilla, ¿no? Pero también si eres un escritor que va logrando otras cosas, también van a hablar mal. O sea, no saben apreciar y no saben respetar la obra de otros y la lectura de los lectores mexicanos en particular, que cada vez son más y cada vez más sofisticados, ¿eh?
Entonces, no les hagas caso. Tú escribe y descubre lo tuyo y cuenta lo tuyo. No le hagas caso a nadie. Encuentra esto universal en tu historia. A pesar de que sea lo tuyo, no sé qué, sí te voy a recomendar. Encuentra estos aspectos universales. Y fíjate que también es cierto. ¿Cuántas veces se ha contado Romeo y Julieta? 500,000. ¿Cuántas veces se ha contado Hamlet? 500,000. De 1000 maneras, de 1000 versiones. ¿Cuántas veces se ha contado una historia en la que el muchacho conoce a la muchacha, se enamoran, pero los padres no estarían de acuerdo porque tienen todo en contra y al final sucede una tragedia? 1000 veces. ¿Esa historia, esa idea le pertenece a Shakespeare? No. La historia de un príncipe cuyo padre lo mata el tío y después está en peligro porque, pues es el Rey León también. O sea, ojalá leyeras mi libro porque de verdad va en contra de todo lo que dijo esa mona ese día. No sé quién sea, Es una pero escritora muy famosa en México, pero sí, me pegó. Y tu libro sí lo pude leer en digital. Ahorita traigo un problema ahí con los ojos, pero sí, sí, sí lo pude leer, ay, solo qué que me dolió bueno. muchísimo porque tú sabes, la fila ahí para que firmaras estaba ahí densa. Sí, sí está. Pero qué bueno que lo pudiste leer en digital, y ojalá que te haya, borrado las palabras de esas, en serio, creo que son la mayoría. Y precisamente yo aquí en este libro yo quiero romper con muchas cosas, con todo, siempre voy dando la contra. Este libro da la contra a muchas cosas. Simplemente decir que no hay fórmulas, pero hay elementos en común que tienen las historias que funcionan. Pero esta señora, o aquella, o aquel señor, o lo que sea, van a decir, pero es que como nadie me lee, es que los lectores no saben nada. No, los lectores están leyendo historias que funcionan y que trascienden las fronteras y las épocas y hasta las culturas, ¿no? Pero lo que sucede es que yo ahorita lo que busco con este libro, y óiganmelo bien, es lograr que seamos más mexicanos en traducción en el mundo. Porque en México hay muchos autores publicados, pero somos muy, muy poquitos los autores de este siglo que estamos traducidos. Quizá los contamos con los dedos de una mano. Y créanme que es bien bonito. El Murmullo tiene 22 traducciones. Es bien bonito. El Murmullo es la novela mexicana más leída de este siglo. Qué bonito. Pero yo creo que entre más seamos mejor, ¿sí? Y entonces, si hay muchos autores enmañados, porque los hay, de estos autores muy elegantes que los hay, que siempre van y cuentan la misma historia desde la misma perspectiva y desde la misma, bueno, pues ya al mundo no le interesa, ¿no? Entonces cuenten lo suyo, atrévanse, no oigan las cuestiones negativas en un taller en el que ya construyen un ambiente positivo, que a mí siempre me ha gustado construir en mis talleres un ambiente positivo de crítica, porque no es lo mismo crear un ambiente positivo a todo mundo, dorarle la píldora, ¿verdad? Pero hay este negativismo allá afuera que le diría a todos los jóvenes, ya ni le intentes porque ya existí yo, ¿no? O sea, me refiero a esa señora. Entonces, o aquel señor o lo que sea. Y entonces, de verdad, atrévanse, atrévanse porque tenemos que pensar y sobre todo qué triste que una mujer haya dicho eso.
Y les voy a decir por qué. Porque nunca ha habido huecos de hombres escribiendo en este país nuestro, ¿sí? Pero díganme un nombre entre Sor Juana Inés de la Cruz y, bueno, y Rosario Castellanos, Elena Garro, de una mujer mexicana escribiendo así de manera profesional en México. Son 500, 400 y pico de años, ¿eh? Que hoy esté sucediendo es que ya abrimos la puerta y no la queremos volver a cerrar para ninguna otra mujer. Queremos dejarla abierta. Qué triste que una mujer vea a mujeres haciendo su propio intento y le moleste. Así es que tú no dejes que nadie te cierre esa puerta. Nada. Tú, lo que te sirva de mi libro, tómalo. Es bastante positivo mi libro porque es simplemente pierde el miedo y precisamente no oigas esas voces y no tengas que escribir para los jueces de un concurso y no sigas las modas, porque luego también a todos esos muchos les pasa lo mismo, ¿no? Que escriben para estos concursos y estas modas y yo tenía una editora que me decía, escriben para el club de ellos mismos. Nadie los lee. Bueno, a muchos. Pero sobre todo, tienen derecho ellos a escribir lo que ellos quieren, pero no tienen derecho a decirle a nadie que no escriba. Entre más mexicanos seamos conquistando la imaginación del mundo, menos va a poder el mundo describir a México con 3 adjetivos, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Entonces, si ya me han leído toda mi obra, van a saber que yo siempre voy a tratar de destruir estereotipos y todas estas paradigmas y romances. Y aquí estoy con esto también. Sigo con lo mismo. Así es que adelante, no te dejes. Muchas gracias, Sofía. De verdad, muchas gracias. María, y palabra de terraza literaria, yo te consigo el libro de Sofía y en cuanto veamos a Sofía te lo vuelve a firmar para que Claro lo que tengas sí. en físico. Palabra de terraza literaria. Ya, Muchas gracias. No, Muchas gracias. ¿de qué, María? Por ahí alguien está levantando la mano, ya se me perdió. Rocío, ¿no? Rocío Rodríguez, Rocío, ¿no? ¿no? ¿No tienes comentario? ¿Alguna pregunta? Emanuel, ¿me estás escuchando? Tú tenías unas preguntas. Ay, nuestro doctor. ¿Ahí lo ves o no? Es que lo veo conectado, pero no sé. Si no, ahorita le mando un mensajito. ¿Alguien más tiene otra pregunta que quisiera hacerle? Hola, Sofía. Tienes 2 mensajitos por aquí, Sofía, me da mucha pena retirarme antes de tiempo, pero quiero aprovechar el espacio para agradecerte por este espacio y tus consejos. Te admiro mucho. Ay, Y muchas gracias. bueno, hay muchas felicitaciones aquí. Sí. Sí, a ver, Norma tiene levantada la mano. A ver, Norma, adelante. Hola, buenas Sí, porque tardes. necesito lentes. Hola, Norma. Hola, ¿qué tal, Sofía? Yo solo he leído la decimonobia, el murmullo y este segundo. No conozco todavía Peregrinos. Ya lo leeré seguramente. Entonces, primero agradecer tu generosidad para compartir, porque es un poco como compartir los secretos, aunque mi manera de pensar es cada autor va descubriendo, pero tú pones justo como nos dices, aquí hay este común denominador y ya cada quien construye a partir de ese común denominador. Yo creo que yo no voy a escribir o no lo sé, a mí me gusta mucho leer, yo disfruto muchísimo leer. Y algo, o sea, abrí la página de tu libro y empieza por ahí diciendo, si hay un libro que quieres leer, pero aún no está escrito, entonces debes escribir. Y entonces me dije a mí misma, es que a mí lo que me falta es tiempo para leer, porque descubro mujeres como tú, que me parece extraordinario, y digo, qué bonito escriben. Entonces yo quiero seguir leyendo, disfrutando, y es para mí gozoso. No sé si después, o sea, escribo ensayos porque hago academia, doy clases y como tú decías, se nota quien hace, a veces le digo a mis alumnos, hicieron la tarea para cumplir, se nota, ¿no? O sea, ahí está. Digo, esa no cuenta, no es tan valiosa.
Digo, porque se nota, ¿no? O empezaban a usar la inteligencia artificial y les decía, se nota, porque te escucho aquí y no es el mismo. Leo lo que hacemos acá y no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí compartimos y ahora me emocionaba y decía, ay, podemos muchas cosas compartirlas. Pero de entrada, pues es un gracias por desvestir cómo escribes, ¿no? Y cada autor, pues va uno aprendiendo ese camino por si un día le llega a uno una inspiración y tienes la disciplina, pues ahí cachas la inspiración y a darle, ¿no? Todavía no es mi caso, yo disfruto muchísimo la lectura de lo que haces y pues solo eso, rescatar la importancia en el texto, por ejemplo, de la disciplina, que te lo puedes llevar, aunque no escribas, a otra cosa, ¿no? A lo que sea, si tú eres disciplinada, te va a funcionar la gran mayoría de las cosas y lo han dicho pues muchísimos, ¿no? Desde Einstein, son 10% de inspiración y el resto es disciplina, trabajo, estar y dedicarse, ¿no? Entonces, eso que veo me parece maravilloso. Hace unos días también estuve en un libro que seguramente conoces de Gabriela Enríquez que se llama Amor al Prójimo y es una autora también así con esta generosidad de chicas, las que quieran escribir, escriban sin temor. Decía ella, a lo negativo tápate los oídos, a lo positivo ábrelos y aprende, ¿no? Porque hay quien solo dice, y más siendo mujeres, ¿no? O sea, solo lo hace para molestar, ¿no? Entonces creo que a mí la manera en que nos vas contando las historias, ¿no? Desde esta parte en donde decías 500,000 millones de veces se ha contado la misma historia, son los mismos patrones, porque somos la misma humanidad, ¿no? Es decir, tenemos sentimientos, ilusiones, pasiones, y creo que el secreto está en cómo lo cuentas. Entonces, pues tú cómo me ha gustado mucho. Este libro, si un día se me antoja escribir, será un excelente manual, ¿no? Conozco a alguna gente, tengo un alumno que es doctor en Derecho, que tiene 75 años y le gusta escribir. Y el otro día en una conversación platicaba yo de estoy en un club y así, y el otro día me dijo, me inspiraste y ya escribir. Y me mandó su primer capítulo y aquí lo tengo y me dice, léelo y dame tu opinión. Y le digo, ay, qué generoso de tu parte. Yo no escribo, pero te voy a leer con mucho gusto. Entonces ya le diré yo, inscríbete, lee, tal. Y me atreví a decirle, pues mira, esta mexicana. Y recomiendo a muchos mexicanos que a mí me gustan. Que luego, pues puedes leer acá, ¿no? Pero estas cosas a mí son las que me encantan. Entonces solo decirte gracias, no tengo una pregunta, pero ahí está ese manual para cuando se me antoje e insistir en gracias por la generosidad que no Sí, siempre se encuentra entre las mujeres, ¿no? Dicen muchas que el peor gracias. enemigo de las mujeres es otra mujer. Entonces, qué bueno Sí. que aquí no es así, que no es así y que pues quien tenga la inspiración, sin importar si es hombre o mujer, pues que nos cuente las historias como sabe hacerlo. Entonces, muchas Sí, gracias. muchas gracias por tu comentario, me lo llevo, significa mucho y sobre todo las recomendaciones, muchísimas gracias, pero ojalá que este libro también te sirva mucho para decir, mira, ya cambié también como lectora de ficción, ya puedo observar cosas que nunca antes había observado y ojalá que así también hagamos del universo lector mexicano, latinoamericano, pues uno también más exigente y, Claro. y que ya no nos dejen huecos en las novelas o no nos escriban novelas que son imposibles de comprender, además, ¿verdad? Y además, cierro, fíjate que Nos estuve hacen también creer que ellos son inteligentes y nosotros y no. nosotros no. Exacto. Compartes junto con Desde mi óptica, tuve la suerte de estar con Irene Vallejo. Así, Y bueno, o sea, comparten es muy este linda. elemento, así como tú nos dices en la literatura y esto que es común. Creo que mujeres tan grandes, tan valiosas, tan buenas para escribir, pues compartes con Irene esta generosidad, porque ella se da así, te dice, que yo digo, ¿cómo es posible una mujer que también ha sido traducida, que ha vendido de esa manera? Tiene esta disciplina, y hablaba de la disciplina, tiene esta generosidad para compartir con los lectores o con quien quiere escribir, ¿no? Entonces creo que eso es extraordinario, así que pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Norma. Oigan, antes de que se nos vayan, pongan su libro para tomar una fotito, ¿no? Y voy a darle la palabra a Emanuel para Ajá. que te haga unas preguntas que tenía Claro. él.
Nomás vamos a tomarnos una fotito. No, los que tienen la cámara cerrada, ¿pueden abrirla y poner su libro? Porfis. A ver, ahí van. ¿Listos? Ándale, miren qué bonita se va a ver aquí la pantalla. Bueno, ahí va. Una. Pongan el libro, porfis. 2, 3. Otra. Gracias. Emanuel, te doy la palabra. ¿Ese es el otro? Muchas gracias. ¿Se Hola, escucha? Emanuel. Sí. Sí. Sí, hola Sofía, mucho gusto. Hola. Muchas gracias por todos tus comentarios. He tenido la oportunidad nada más de leerlo, pues, El Murmullo y este libro que acaba de salir hace ratito, que aprecio mucho. Te quería preguntar en cuestión de la voz narrativa, nos comentabas que todos tus proyectos tratas de abordarlos de diferente manera. Quería preguntarte cómo lo planteas tú tus proyectos para darles una voz determinada. Es una decisión súper estratégica y de las primeras que tienes que hacer. Y creo que en parte para mí ha sido instintivo, pero también creo que también viene de, a ver, la primera decisión, ok, está muy bien, pero tienes que tomarla pensando en qué le sirve a a tu novela o a tu historia que vas a contar, ¿no? Tendemos a pensar que esto es arte, pero también es ingeniería. Sí es arte, qué bonito, pero la ingeniería tiene que estar ahí. Eso es lo que un lector no común no logra ver, que hay mucho sostén detrás de una historia que funciona. Y una de estas es, ¿quién va a contar la historia? ¿Y qué tienes que preguntarte? Por ejemplo, ¿qué tanto quiero que sepa el lector? ¿Qué tanto quiero que el lector conozca de otros personajes? Por ejemplo, en El Murmullo de las Abejas, para mí la decisión fue, eh, bueno, pues voy a escoger un narrador en tercera persona, no, en primera persona fue el primero, era natural, pero dije, ¿cómo este narrador en primera persona va a poder contar toda la historia si solo tiene su perspectiva? Y precisamente El Murmullo, uno de los temas es que todas las perspectivas importan. O sea, yo quería aquí contar la perspectiva de la mujer, del hacendado, del norestense, pero también del sureño, como del niño y bueno, de todos, ¿no? Y entonces dije, no, no puede ser el único narrador, pero de todas maneras sí siento que lo necesito. Lo necesito como narrador porque me va a servir como símbolo de este impulso por ir a recuperar los recuerdos. Símbolo de Monterrey que ha olvidado sus recuerdos. En ese sentido me va a servir. Y luego también me va a servir para darle la vuelta a todo esto de Simonopio, de las lecciones de Simonopio, de escucha con atención aún lo que no te pasó a ti, ¿no? Como para estar atentos a otras perspectivas también, y es lo que sucede, pero entonces la novela sentí que tenía que estar contada desde el consciente, que es el narrador en primera persona, y el subconsciente, donde va y esconde todos sus recuerdos porque duelen. Y entonces esa fue mi decisión, para que el lector se enterara de la perspectiva de todos lados, porque en todo momento pensé que quería construir una esfera que es así como miran las abejas. Gracias. Muchas gracias. Emanuel, ¿tienes otra pregunta, Emanuel? No, yo creo que estamos bien, muchas gracias. Gracias, Gracias, Emanuel. Emanuel. Oye, una pregunta obligada, Sofía, Sí, aparte del libro, es ¿qué está leyendo
Sofía Segovia hoy? O sea, sé que estás escribiendo, estás atorada en un párrafo, pero el escritor siempre lee, ¿no? Algo tienes en tu escritorio que ¿qué te está moviendo ahorita, Sofía? Bueno, pues ahorita estoy leyendo, y es que acabo de terminar y ahorita estoy leyendo fantasía. Mm. Acabo de leer James, que me encantó, se los recomiendo mucho. Siempre se me olvida a la mera hora poder No. decir que acabo de leer, pero ahorita estoy leyendo una novela de fantasía que me gusta mucho, precisamente escrita por una mujer. Fantasía muy, muy inteligente, no romantasy, como ahora está de moda todas estas novelas de fantasía romántica. No, esta es fantasía, realmente, pues, de la profunda, de la que nos habla de la condición y la experiencia humana y me encanta. Es como la tercera vez que la leo en muchos años, porque mis hijas me hicieron caso por fin, porque yo les decía, tienen que leerlo, tienen que leerlo, tienen que leerlo. No me hacían mucho caso, y de repente una la leyó y la otra le creyó a la hermana, no a mí. Y luego las dos están vueltas locas con esta serie de fantasía y yo he querido recordar y es la serie de Robin Hood. Ella es la autora Robin Hood. Ella se tuvo que cambiar de nombre para poder ser publicada como escritora de fantasía, para que pareciera como de hombre. Pues es mujer, se llama Megan Lindholm. Se los recomiendo muchísimo porque realmente es una historia de mucha imaginación y creo que ahí hay mucho aprendizaje sobre lo que estamos viviendo hoy. Toda esta cuestión política y todas estas decisiones que toma el ser humano, ¿no? Hay que irse muy lejos, nada más lejos que la fantasía, pues por eso se escribe muchas veces la fantasía, para poder hablar libremente de lo que duele en el mundo real. Muchas gracias, Sofía. ¿Tienes una pregunta? No, quiero preguntar, dicen por aquí en el chat. En otras, sí, algo puso Coco, ¿no? En obras y autores mencionados en el manual. ¿Qué me llamó la atención? Bueno, en su momento venían al caso con el tema. Eran novelas que yo recordaba por ciertos momentos de haberlos leído o en mi investigación también sobre estos temas, novelas destacadas para bien o para mal, porque luego aquí también hay novelas que están mencionadas, muy famosas que de todas maneras cuando ya las ves con esta mirada dices, caray, pues no funcionan. Nos llevaron de la mano por la trama parecía así muy atractiva y todo el mundo nos pasamos el chisme de una novela, pero a la hora ya que pasa el tiempo y ya no resisten el paso del tiempo, ya no resisten una segunda mirada, o las novelas que puede pasar el tiempo que sea, puede ser la mirada que sea, pero lo resiste todo, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, así escogí, ahí está al final, para los que todavía no lo han leído, toda esa lista, y no nada más de novelas, sino de series, obras de Películas. teatro, películas. ¿Por qué? Porque mi filosofía es, yo que he escrito guiones para teatro, para radio, para cuentos y novelas, finalmente estoy convencida y creo que tengo la razón absoluta de que contar una historia es contar una historia. Y la tienes que contar bien, aunque sea igual para el teatro, tiene los mismos elementos que para el radio, que para una película, que para una novela, que para un cuento. Entonces, simplemente es diferente manera de plantearla en papel. Un guión se escribe distinto, sí, pero una historia bien contada tiene los mismos elementos, ya sea como sea que la quieras presentar. Entonces ahí están, se las recomiendo, échenle un vistazo. Yo
pongo muchos de los ejemplos de estas novelas para que sean claras. Hice mucha chamba en ese sentido, pero pues definitivamente también ahí hay una lista muy interesante que pueden leer. Gracias. Gracias, Gracias, maestra. Sofía. Gracias. A ver, Sofía, Gracias. ¿qué opinas de todos tenemos una historia que contar, sí o no? Yo sí creo que todos tenemos una historia que contar, solo nos falta la autoestima para detectarla. Siempre creemos que las historias tienen que ser así, estas historias enormes, porque si no, no valen la pena, pero si yo hubiera llegado con alguien a contarle, pues es que voy a contar la historia de cómo llegan los naranjos a Linares, cualquiera me hubiera dicho, ¿no se te ocurre que puede ser eso interesante? Claro que no. Pues, así pues, planteado así, pues no. Pero es que el ejercicio de escribir, en el ejercicio de escribir tenemos que convertir lo ordinario en extraordinario. Ahí está el detalle. Y entonces hay historias que surgen de algo muy pequeño, de algo muy personal, de una anécdota familiar, tal vez, de un pariente hace no sé cuántas generaciones, de algo que oímos. Y saber que con esa historia, si la escribimos bien, si hacemos de algo ordinario lo extraordinario, podemos conquistar al mundo. Gracias, Sofía. Bueno, pues no sé, de manera ya de cierre, agradecer a Sofía. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ya oyeron, hay que vencer este miedo a escribir. Todos tenemos, es un derecho humano escribir, hay que ejercerlo, hay que hacerlo, no hay que dejarnos, pues no sé, influenciar por el miedo, por las críticas, por esto. Simplemente hay que sentarnos a escribir y bueno, métanse un taller. Ahorita les paso la información, Lulú, de los talleres que tenemos. Sofía, Claro. muchísimas gracias, como siempre, muy agradecido con tu generosidad, tu Al tiempo. contrario, muchas gracias por escucharme, gracias por invitarme. Al Oye, contrario. una cosita, es que no me puedo quedar con esta duda. Y no dejarse vencer también por los comentarios, porque no sé si lo viste, Sofía, porque has andado muy ocupada, pero ayer Santiago Roncagliolo compartió la columna de Arturo Pérez Reverte, si no me equivoco, en El País, Ajá. donde desbarata a las editoriales. Y dice, incluida la mía, y así dice Arturo Pérez Reverte, incluida la mía. Y lo que en resumen dice, y se los comparto, busquen la columna y si no, bueno, se las comparto Ay, en mándame el la chat. liga, ¿sí? Te mando la liga, es que le habló una persona que se llama Jason, que fue la persona en el que él basó su historia del francotirador paciente. Yo sí leí El francotirador paciente hace muchos años y es una historia que me gustó, no lo mejor de Pérez Reverte, pero bueno, me gustó. Pero él dice que le habla una editorial a Jason y le dice, porque él es pintor callejero, es grafitero, y le dice, quiero que escribas un libro sobre tu historia. Y de ahí se agarra Pérez Reverte para decir qué está pasando en el mundo de la escritura, que ahora quieren las editoriales vender todo, ¿no? Vender la historia, que ha pasado siempre, ¿no? De un político, de un artista, shalala, y habla, pues, obviamente, de los escritores fantasma y de que estamos dejando de lado la calidad de un buen escritor por un bestseller en ventas, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opines. Yo te mando la liga de cualquier manera. Pienso que en parte tiene razón. Me molesta mucho que se equipare el bestseller con algo malo, porque él mismo es bestseller, ¿no? Claro, por supuesto. Y Gabriel García Márquez es bestseller. Y en nuestros mundos ocasiona mucho problema que digan, bueno, pero es bestseller. Pues ya, o sea, ya quisieras, ¿no? O sea, Sí, claro. lo digo yo porque sí soy bestseller y he recibido, sé que ha habido este tipo de comentarios. Bueno, pero es bestseller. Pues Gabriel García Márquez también y Vargas Llosa y ¿por qué no vas a aspirar
Claro. a provocar más lecturas, ¿verdad? Pero sí entiendo que él viene desde sucede mucho en México también, de que sale una niña a la cual yo no conozco, pero era la bala. Tenía 13 años, pero era muy bala para las redes sociales, tenía mucho seguimiento, y entonces le dicen, escribe un libro. Y es obvio que no lo escribe ella, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero además es la firma más larga de toda la feria en ese momento. Y sí, pues dices, híjole, un ghostwriter le escribe algo y ella, y sí da mucha tristeza, o sea, por otro lado, ¿no? Pero también em, las editoriales se están acercando mucho con todos estos influencers para que escriban y a veces a lo mejor tienen su propio talento. Yo conozco 2 o 3 que han escrito algo y han descubierto esta beta que no se habían atrevido a explorar. Pero pues otros, la mayoría quizá no. Al mismo tiempo, las editoriales lo que buscan es sobrevivir. Al mismo tiempo es negocio. Pero pues sí, o sea, alguien como Pérez Reverte o así, yo no sé si acaba de pasar la Feria de Madrid y algo vio, o le molesta que ahora que va a salir el mismo personaje, ahora escribir lo propio, pero no le va a pasar nada a la novela de Pérez Reverte. O sea, Claro. lo de él es de él. Es como si dijéramos, solo se puede escribir un libro sobre los sobrevivientes de los Andes. ¿Y cuántos han salido? ¿Verdad? Y se pueden volver a leer y uno a lo mejor es referente del otro y lleva la lectura del otro y bueno, pues no lo sé, pero sí, o sea, no hay mundo perfecto, no hay editorial perfecta y sí, pues sí está sucediendo eso. Pero sí mándamelo porque hace poco también Rosa Montero. Rosa Montero sacó su artículo también, criticando mucho a las editoriales y después se tuvo que desdecir, ¿eh? Sí, pues sí. Un poquito. Yo no Ok, sé qué le sí, dijeron de sus editoriales, pero pues sí. te lo comparto con mucho gusto y gracias por tu opinión y gracias por todo, por esta gran charla que hemos tenido esta noche. Y Gracias a bueno, ustedes. gracias y el mensaje es a escribir. Gracias, Escribir. Sofía, que Sí, descanses. ¿eh? Gracias, que descanses, digo, gracias. Igualmente, a escribir, Gracias, buenas órale. noches. Bye. Buenas Hasta noches. Gracias, luego. gracias Muchas a gracias. todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bye, bye.